El día de hoy vamos a ingresar al módulo 3, que aborda toda la fase de la formulación de los proyectos de inversión pública. Como ustedes podrán ver en este gráfico, existen 7 procesos. El horizonte de evaluación, el análisis de la demanda, de la oferta, el balance que debe existir entre la oferta y la demanda, el planteamiento técnico de la alternativa, cronograma de acciones y finalmente los costos. Todo este conjunto de aspectos se ve en este módulo 3. Cuando se habla del horizonte de la evaluación, estamos refiriéndonos a todo el ciclo de vida del proyecto. Necesariamente, el proyecto de inversión pública necesita contemplar la temporalidad que existirá en el proceso de ejecución y sobre todo de mantenimiento del proyecto en su fase como tal, antes de entrar a lo que podríamos llamar ya una acción de mantenimiento y de funcionamiento del proyecto. Entonces es importante recabar este horizonte de evaluación del proyecto, de evaluación no económico-financiera, sino del ciclo de vida del proyecto. Evidentemente hay que tomar en cuenta algunos elementos, como por ejemplo el tiempo que durará la demanda por el bien o servicio a proveer. Esto es importante porque hay un conjunto de proyectos de naturaleza social que tienen pues un periodo de ejecución y también de funcionamiento relativamente breve. Ejemplo, el programa de atención focalizada a niños menores de 3 años que están en condición de desnutrición aguda. Cuando están en desnutrición aguda, es evidente que se supone que en algún momento estas personas, estos niños, van a dejar de estar en esa situación. Y por lo tanto ahí se suspende. Y también si hay un grupo de niños que están siendo focalizados en la atención, el periodo de salida de esa grave situación marca el término del horizonte de evaluación. Otro componente que también se puede tomar en cuenta es la obsolescencia tecnológica en el sector que se va a intervenir. Es decir, otro ejemplo, el ejemplo que teníamos hasta hace poco con respecto al mejoramiento de la seguridad alimentaria era el aspecto de las comidas y cocinas colectivas populares, los comedores llamados populares. Hoy en día prácticamente eso se ha extinguido, porque se observó que la seguridad alimentaria es, para empezar, primero más importante en los niños que en los adultos. Y bueno, entonces se observó que la seguridad alimentaria debe empezar sobre todo por fortalecer la capacidad de los menores de 5 años, en tanto que una desnutrición en este periodo de edad lo incalifica o lo descapacita o lo incapacita para tener un mejor estándar de rendimiento en la educación y así sucesivamente más adelante. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es el periodo de vida útil de los activos principales. Es cierto, una serie de máquinas, de bienes que servirán, tienen su periodo de vida útil y por lo tanto el proyecto se podría decir que debe contemplarlo para que se renueven o en su defecto para que una vez que concluya también el proyecto deja de ser un proyecto en funcionamiento para establecerse como actividad permanente.
Cuando se suele tener una visión del conjunto, es innegable que debemos referirnos al cronograma. Aquí yo les estoy trayendo una mayor explicitación que la que se brinda en la guía del MEF. ¿Por qué razón? Porque se toma en cuenta detalles que he enriquecido con el Project Management Institute, que es una guía, el guía de PMBOK, que ustedes están teniendo o viendo en la referencia. Verán ustedes que el proceso del ciclo de vida de un proyecto de inversión pública tiene necesariamente que comprender los inicios del proyecto, que es la conceptualización al nivel de idea, que es lo que de alguna manera ya hemos visto en los módulos 1 y 2, es decir, identificar el problema central, elaborar el árbol de causas y efectos, elaborar el árbol de medios afines y también el análisis de los involucrados. Estos tres elementos ya lo hemos visto. La otra etapa es la planificación y la formulación del expediente técnico. Y ahí, digamos, los elementos o los componentes más importantes son la elaboración de alternativas de proyectos. Es decir, frente a una situación deficitaria o frente a un problema, tenemos varias alternativas de solución. Y también debemos reconocer que en este periodo no solamente tenemos alternativas de nuevos proyectos, sino también alternativas de optimización del servicio que se viene prestando y que eventualmente pudiera perfeccionarse, mejorarse. Entonces, esta es una etapa importante. Generalmente se acompaña con una matriz del marco lógico de los proyectos alternativos. Si tenemos 1, 2 o 3 proyectos alternativos, tenemos que hacer un marco lógico de cada proyecto, con los elementos que todos se conocen. Fin o finalidad, propósito u objetivos, alcances también, los componentes y las actividades. Luego, otro elemento que viene en la planificación del expediente técnico es la secuencia de actividades, el cronograma, la estimación de los recursos humanos y productivos, es decir, todos los componentes del proyecto de inversión, tanto físicos como también humanos. La estimación de la demanda y la oferta, que es la tarea 6, si es que hay que colocarlo en tareas, hemos hecho un listado de las tareas más importantes. La tarea 7 es la estimación de los costos. La tarea 8 sería los planes de calidad, comunicaciones, riesgos y logística. Si ustedes se dan cuenta, hasta la tarea 7 yo he estado siguiendo más o menos el modelo y la guía del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero he añadido la tarea 8 que introduce la guía del PMBOK. ¿Por qué es importante estos otros componentes? Porque cada vez nosotros requerimos tener planes de calidad, planes de comunicaciones entendido como los planes de información. Justamente ustedes podrán ver que hoy en día muchos de los proyectos, no solamente del sector privado, sino del propio sector público, no entran en la conciencia colectiva justamente por falta de comunicación, de información. Y lo más importante son los riesgos que los proyectos van a encontrar en su implementación. Entonces, la planificación de los riesgos, la estimación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos es muy importante, y sobre todo el impacto de esos riesgos en el proyecto. Otro elemento que la Contraloría General de la República
además de los riesgos que se está contemplando, es todo el aspecto de la logística, porque según el Banco Mundial, el 60% de los problemas de corrupción se focalizan en la logística. Entonces, cuando uno habla del ciclo de vida y del proceso de formulación de un proyecto de inversión pública, hay que referirse necesariamente a estos aspectos, porque si solamente nos constreñimos en los aspectos anteriores, estamos dejando fuera del alcance de una buena planificación estos elementos que estoy señalando. Luego, después de haber hecho el plan de formulación del proyecto, viene la ejecución. Y en la ejecución tenemos la tarea 9, que es la adquisición de todos los activos, tanto los fijos como los intangibles. A lo largo de todo este proceso, la gestión de la logística es muy importante, porque son las adquisiciones, los contratos que se tienen que hacer. La tarea 10 contempla la contratación del personal del proyecto. Una tarea muy importante es prever cómo se va a formar el equipo. El equipo como un conjunto de colectividades que están afiatados con una cultura corporativa. Recuerden que todo eso implica capacitación, implica adecuada información, implica incluso formación de ese espíritu de cuerpo que es tan importante para el funcionamiento de un proyecto. Luego tenemos la tarea 11, que es la incorporación al proyecto de la población beneficiaria. Entonces es muy importante que aquí, por ejemplo, en la incorporación del proyecto de la población objetivo, la gestión de las comunicaciones. Una tarea que es paralela al proceso de ejecución es el monitoreo, o control o seguimiento. Hay que ir controlando, es la tarea 12, los resultados y metas intermedias del proyecto para ejecutar los ajustes y los cambios a tiempo, o para prever qué modificaciones se necesitan introducir en el proyecto. Hay que controlar los costos y sobre todo el cronograma, para ver si hay problemas de retrasos que van a impactar en los costos. Siempre es preciso evaluar la calidad, precisamente el monitoreo centra su atención en la calidad, para lo cual realiza una serie de auditorías. Y estas auditorías tienen que ser conocidas por todos los miembros del proyecto, especialmente por aquellos que son responsables de los procesos que pueden ser cuestionados o advertidos en sus demoras, controlar los riesgos, administrar la logística. El monitoreo tiene la mayor utilidad si es que ésta se retroalimenta, es decir, si es que atraviesa el mejoramiento de todas las actividades y perfecciona las metas y los tiempos preestablecidos. En esta tarea de conocer el ciclo de vida del proyecto y advertir su temporalidad, también se considera la postinversión. Y la postinversión, según el MEP, tiene dos componentes, que son la tarea 17, que es la operación y mantenimiento del proyecto, ya el funcionamiento del proyecto como tal, y luego la evaluación ex post. La evaluación, es decir, post proyecto, cuando ya está en ejecución y mantenimiento, hay que solamente darle funcionamiento al proyecto. Y finalmente viene una etapa que puede ser muy cercana a la postinversión o antes, el cierre del proyecto. Y fundamentalmente el cierre del proyecto se establece cuando se cierra la logística, la administración y todo lo que ha sido la puesta en nueva actividad de un conjunto de servicios o bienes que el Estado ha considerado oportuno introducir en la población.
A lo largo de esta etapa de la formulación es importante conocer el análisis de la demanda. ¿Qué pasos generalmente se siguen? Para empezar, necesitamos definir adecuadamente los bienes o servicios que se proveerá a los beneficiarios en la fase de postinversión del proyecto de inversión pública. Es decir, hay que cuantificar qué servicios se van a prestar y a cuánta población. El paso 2, precisamente, trata de estimar la población demandando siguiendo algunos conceptos. Hay que prestar atención a este cuadro, que es el que MEF presenta. El Ministerio de Economía dice, hay que reconocer que la población total es la que se encuentra en el área de influencia del proyecto. La población de referencia es la que está vinculada expresamente al objetivo del proyecto. La población demandante potencial es toda aquella población que tiene las necesidades que los servicios deberían cubrir. Pero hay una población demandante efectiva, que es la que está solicitando que le den atención. O que del conjunto de población demandante potencial, el proyecto estima que tiene la mayor prioridad o que simplemente por las limitaciones financieras es aquella que debe recibir una atención inmediata. Aquí tenemos un ejemplo de cómo esto se puede mejor entender con un caso. Ustedes ven la población total de la localidad XX, que puede ser, vamos a poner un ejemplo, Jauja, de Junín. Población de referencia, mujeres en edad fértil, ¿no? Vamos a suponer que hay 10.000 mujeres en edad fértil en Jauja, 10.000 mujeres en edad fértil. Población demandante potencial son todas las mujeres embarazadas. Supongamos que sean 2.000 mujeres embarazadas. Y el resto no embarazadas son las 8.000 de las 10.000 mujeres en edad fértil. Hay 2.000 mujeres embarazadas y 8.000 mujeres no embarazadas. Como este proyecto está focalizado en las mujeres embarazadas, evidentemente tenemos que abordar un horizonte de atención de cerca de 2.000 mujeres. Pero que de ellas vamos a suponer que las mujeres que están en condición de extrema pobreza son, vamos a decir, un tercio. Entonces ya no serán 10.000 mujeres, sino alrededor de 3.500 mujeres, que son las que están buscando el servicio, ¿no? Y podríamos decir que hay mujeres embarazadas que no buscan el servicio, que no son de extrema pobreza y que ellas se atienden por su propia cuenta en el sistema privado, ¿no? Entonces, el resto de mujeres son las que son consideradas mujeres que no buscan el servicio. Entonces, es importante atender la demanda efectiva, que siempre va a ser más pequeña, evidentemente, que la demanda potencial. Ortegón, que es el mentor más importante de los SNP para América Latina, él nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, en el tema de la carencia de agua potable, es evidentemente la población total de la municipalidad, porque el servicio del agua generalmente es una función del municipio. Población carente del servicio de agua potable es el 25% del total de la población. Si la población, vamos a decir, siguiendo con el mismo ejemplo, de Jauja, la población de Jauja, vamos a decir que es de 50.000 personas. 50.000 personas, entonces el 25% será más o menos, si estamos hablando de 50, estamos hablando de 10%, 5.000, 20%,
10.000, 12.500 personas, de lo cual el 70% de la población está afectada. Estamos hablando de cerca o alrededor de 10.000 personas que son la población afectada con la carencia de agua potable. Entonces ya tenemos un ejemplo de población específica. Evidentemente ahí todavía podríamos advertir qué población está demandando explícitamente el agua, porque pudiera existir que haya personas que no lo demandan. Evidentemente el propósito del proyecto es atender a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, las familias que tienen mayor cantidad de niños, las familias que están en riesgo de enfermedades, etcétera, etcétera. Evidentemente, no siempre los pobres o los carentes explicitan sus demandas. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso que es importante que los especialistas, los estudiosos, los investigadores, los especialistas en formulación de proyectos tomen en cuenta que la población no siempre demanda sus necesidades. Contaminación por aguas servidas, tenemos total de viviendas en el casco urbano del municipio. Número de viviendas sin red de desagüe, 35% de las viviendas. Aquí estamos hablando ya, si tuviéramos, por ejemplo, los 50.000 habitantes que decíamos, y supongamos que los 10.000 habitantes son 2.000 viviendas, 2.000 viviendas. Perdón, estábamos hablando de 50.000 habitantes. Y entonces hablamos de 10.000 viviendas. El 35% de 10.000 viviendas es más o menos 3.000 viviendas, ¿no? 3.000, 4.000 viviendas, 4.000 viviendas. Entonces, la zona occidental de la ciudad, 40% de las viviendas sin desagüe. Entonces estamos hablando de un % de ese 35% que ya vimos, o sea, más o menos 40% sería alrededor de 4.000 viviendas, ¿no? Analfabetismo, aquí hay otro ejemplo que ustedes lo pueden seguir tomando como ejemplo las referencias anteriores. La oferta. Es necesario considerar que a la par que hay una demanda, el Estado ya viene realizando algunos servicios. Se trata de observar si el proyecto actual, que está resolviendo los servicios, que está prestando los servicios, puede ser potenciado para cubrir la demanda nueva de la población o la demanda no atendida. Es decir, pudiéramos tener una optimización de los proyectos o de los servicios que se vienen prestando. La idea es que si los costos de introducir o de ampliar los proyectos o de extender los servicios es relativamente bajo y con eso se va a cubrir las demandas, entonces es una buena alternativa tomarlo en cuenta. Y no sería necesario crear otro proyecto de inversión pública. Es necesario reconocer que la oferta optimizada es el máximo volumen de producción que se puede lograr con los recursos disponibles. Es importante reconocer que con esto podríamos nosotros adoptar la decisión de no ejecutar un nuevo proyecto de inversión pública. Esta situación es de trascendental importancia porque a veces se elaboran proyectos y se descuidan los servicios que ya se vienen dando. Y por lo tanto, los servicios que ya se vienen dando bajan en su rendimiento, su calidad, y los nuevos proyectos tienen un largo periodo de maduración que pueden empezar con poca eficiencia y por lo tanto sumando la parálisis del proyecto que se quiere abandonar con el nuevo proyecto que se quiere introducir, vamos a agravar el problema. Entonces, todos los especialistas en proyectos
reconocen que es importante que antes de elaborar un nuevo proyecto se trate de optimizar los servicios preexistentes. El balance de la oferta y la demanda nos va a dar un déficit. La demanda de servicios y la oferta optimizada de servicios nos va a producir un déficit. Si la oferta optimizada de servicios cierra la demanda, no habría necesidad entonces de hacer un nuevo proyecto. Pero si la optimización de los servicios sigue manteniendo un déficit, por lo tanto allí se justifica hacer el proyecto. A lo largo de todo este proceso hemos visto que necesitamos ir teniendo otros elementos adicionales, como la localización, que quiere decir fundamentalmente la determinación del lugar donde se van a realizar los servicios, se van a prestar los servicios, y esto es función de la accesibilidad, de tener lugares seguros, no vulnerables a desastres o impactos ambientales. El tamaño, que es otro elemento que hay que considerar. ¿Cuánto se producirá? Dependerá de la brecha a cerrar, que ya hemos visto que es una diferencia entre la demanda específica y la oferta optimizada. La tecnología debe ser la pertinente y principalmente una tecnología actualizada, previendo la obsolescencia presumible que pueda tener. En estos momentos hay una serie de nuevos procedimientos, por ejemplo, procedimientos de alfabetización. Día a día están introduciendo nuevas tecnologías, nuevos procedimientos pedagógicos que se necesitan asimilar y que va a implicar nuevos proyectos. El periodo de ejecución también es muy importante, así como el momento, es decir, la situación en donde debe introducirse la intervención del Estado. A todos estos elementos con los cuales se van definiendo mejor los proyectos, Ortegón recomienda introducir situación de base optimizada, que ya lo hemos visto antes, la participación de la comunidad e impacto en el medio ambiente. El cronograma es otro de los componentes que hay que tomar en cuenta. ¿Cuánto demoraré en implementar las acciones de las alternativas previstas? Entonces, generalmente responde a un listado de todas las actividades necesarias para cumplir con cada una de las acciones definidas. Tener presente las actividades correspondientes a los procesos de selección y contratación. Es decir, recuerden que hay que adquirir equipos, hay que contratar personas, ¿no? Hay que difundir, capacitar, etc. Eso hay que tener en cuenta con los tiempos correspondientes. Un elemento adicional son las interrelaciones entre las actividades. El tipo de actividades en sus cantidades, con las personas, equipos y suministros para ejecutar cada actividad. Hay una técnica que es muy utilizada, que es el método de diagramación por precedencia, que incluye 4 tipos de relaciones lógicas. Hay que conectar la actividad final con el inicio de otra. La actividad que está finalizando con la finalización de otra actividad, de forma simultánea. O juntar una actividad que recién comienza con otra que igualmente está comenzando. Y finalmente hay la otra que es de inicio con la finalización de la actividad precedente. Se reconoce que la lógica que más junta las diferentes actividades es final e inicio. Toda esta metodología
se utiliza en el MS Project. Este es un software que yo recomiendo a todos los que trabajan proyectos. Y es evidente que la mayoría de los que trabajan proyectos lo utilizan. Fíjense aquí, tienen ustedes un ejemplo de cómo se hace esta tarea de juntar diagramación por precedencia. En el caso de nuestro cronograma sobre el ciclo de vida del proyecto, tienen ustedes un ejemplo de aplicación con el SPSS, ¿no? Ahí están todas las etapas, todas las tareas, y cómo algunas están juntándose de fin-comienzo y otras se hacen en forma paralela. Por ejemplo, todas estas tareas que se hacen en el primer trimestre del segundo año, ¿no? Son tareas que se hacen en forma de inicio-inicio y terminará elaborando otro proceso que sería de inicio-fin. Y al final tenemos dos fin-fin. O sea que, como ven ustedes, esta metodología del MS Project es muy importante. Yo lo coloco aquí como una ilustración de lo que venimos diciendo. Los costos son otra, y diríase la final actividad de este conjunto de procesos de la formulación de los proyectos. La estimación de los costos debe evidentemente ser la tarea que sigue a la determinación de todos los recursos que se van a utilizar, con los tiempos, las calidades, los montos, los tamaños, etc., con información confiable y con el mayor grado de certidumbre posible. Ustedes tienen aquí justamente una serie de indicaciones que ha hecho el MEF. Por ejemplo, en el caso de la inversión en infraestructura se deberá considerar información a nivel de anteproyecto de ingeniería. En el caso de inversión en equipamiento se deberá precisar las características técnicas específicas e incluir cotizaciones. En el caso de la inversión en capital humano o mejoras institucionales, estimar los costos de los especialistas que intervendrán. Se deberán incluir los costos de las medidas de reducción de riesgos y de mitigación de los impactos ambientales. Los costos de operación y mantenimiento se estimarán en la situación sin proyecto, definida como situación actual optimizada, así como en la situación con proyecto. Se precisarán los costos de personal, insumos y servicios más importantes, y se detallará y sustentarán los supuestos y parámetros utilizados. Para el caso de los componentes, además de la unidad de medida y la cantidad, se deberá identificar el costo unitario que demanda ejecutar dicho componente. Hay costos a precios sociales, es decir, es necesario prever los costos de acuerdo al origen, nacional, importado y remuneraciones, y asociarlo al tipo de insumo con el factor de corrección correspondiente, de tal manera que se pueda calcular los precios sociales. Hay que estimar el costo por habitante o costo por beneficiado. Todos estos elementos que he señalado vamos a conocerlos con formatos que serán motivo de la segunda práctica que vamos a utilizar. En las clases correspondientes a fin de semana haremos estas presentaciones de los formatos correspondientes. Muchas gracias. El día de hoy vamos a ingresar al módulo 3, que aborda toda la fase de la formulación de los proyectos de inversión pública. Como ustedes podrán ver en este gráfico, existen 7 procesos. El horizonte de evaluación, el análisis de la demanda, de la oferta, el balance que debe existir entre la oferta y la demanda, el planteamiento técnico de la alternativa, cronograma de acciones y finalmente los costos. Todo este conjunto de aspectos se ve en este módulo 3. Cuando se habla del horizonte de la evaluación, estamos refiriéndonos a todo el ciclo de vida del proyecto. Necesariamente
el proyecto de inversión como actividad permanente. Cuando se suele tener una visión del conjunto, es innegable que debemos referirnos al cronograma. Aquí yo les estoy trayendo una mayor explicitación que la que se brinda en la guía del MEF. ¿Por qué razón? Porque se toma en cuenta detalles que he enriquecido con el Project Management Institute, que es una guía, el guía de PMBOK, que ustedes están teniendo o viendo en la referencia. Verán ustedes que el proceso del ciclo de vida de un proyecto de inversión pública tiene necesariamente que comprender los inicios del proyecto, que es la conceptualización al nivel de idea, que es lo que de alguna manera ya hemos visto, prácticamente eso se ha extinguido, porque se observó que la seguridad alimentaria es, para empezar, primero más importante en los niños que en los adultos. Y bueno, entonces se observó que la seguridad alimentaria debe empezar sobre todo por fortalecer la capacidad de los menores de 5 años, en tanto que una desnutrición en este periodo de edad lo incalifica o lo descapacita o lo incapacita para tener un mejor estándar de rendimiento en la educación y así sucesivamente más adelante. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es el periodo de vida útil de los activos principales. Es cierto, una serie de máquinas, de bienes que servirán, tienen su periodo de vida útil y por lo tanto el proyecto se podría decir que debe contemplarlo para que se renueven o en su defecto para que una vez que concluya también el proyecto deja de ser un proyecto en funcionamiento para establecerse como niños menores de 3 años que están en condición de desnutrición aguda. Cuando están en desnutrición aguda es evidente que se supone que en algún momento estas personas, estos niños, van a dejar de estar en esa situación y por lo tanto ahí se suspende. Y también si hay un grupo de niños que están siendo focalizados en la atención, el periodo de salida de esa grave situación marca el término del horizonte de evaluación. Otro componente que también se puede tomar en cuenta es la obsolescencia tecnológica en el sector que se va a intervenir. Es decir, otro ejemplo, el ejemplo que teníamos hasta hace poco con respecto al mejoramiento de la seguridad alimentaria era el aspecto de las comidas y cocinas colectivas populares, los comedores llamados populares. Hoy en día pública necesita contemplar la temporalidad que existirá en el proceso de ejecución y sobre todo de mantenimiento del proyecto en su fase como tal, antes de entrar a lo que podríamos llamar ya una acción de mantenimiento y de funcionamiento del proyecto. Entonces es importante recabar este horizonte de evaluación del proyecto, de evaluación no económico-financiera, sino del ciclo de vida del proyecto. Evidentemente hay que tomar en cuenta algunos elementos, como por ejemplo el tiempo que durará la demanda por el bien o servicio a proveer. Esto es importante porque hay un conjunto de proyectos de naturaleza social que tienen pues un periodo de ejecución y también de funcionamiento relativamente breve. Ejemplo, el programa de atención focalizada a